Uno, dos, tres, uno, dos, tres. Hola, 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 probando, probando micrófono, hola. Muy buenos días, hermanos. Por la gracia de Dios, nuevamente estamos aquí para poder escuchar la palabra del Señor. Realmente Él nos trae, Él apresura nuestros pasos para poder llegar hasta acá, para poder llegar con la alegría que Él nos permite, para escuchar esa palabra que puede ser el alimento para nuestra vida, para poder avanzar constantemente. Realmente debemos estar muy agradecidos porque Dios puede comunicarse mediante nosotros, mediante su palabra, mediante los siervos, compartiendo también con los hermanos. Son cosas que realmente de las cuales tenemos que estar bien agradecidos. Y así, ¿no? Poder compartir, llegando temprano, cantando, alabando, escuchando. Es lo que realmente Dios quiere para nosotros, ¿no? Para que nosotros vivamos en paz y tranquilidad. Vamos a comenzar alabando al Señor. Vamos a cantar del himnario antiguo, el himno 206. Himno 206, ven amigo a Jesús. Ven amigo a Jesús, pues Él murió por ti. Recibirás la luz que quiere darte a ti. Mi buen Jesús murió y Él te dará el perdón. Abre tu corazón y dulce paz tendrás. Día fatal vendrá cuando no habrá lugar. La puerta se abre hoy y tú podrás entrar. Más gracia ya no habrá, pues la desprecias hoy. Acepta, pecador, la salvación de Dios. Las manos del Señor se abren hoy para ti. Ven y confía en Él y tú serás feliz. Tus penas pon en Dios, pues Él las llevará y no tendrás
pesar, sino consolación. Día fatal vendrá, cuando no habrá lugar. La puerta se abre hoy y tú podrás entrar. Más gracia ya no habrá, pues la desprecias hoy. Acepta, pecador, la salvación de Dios. Un himno que parece algo triste, ¿no? Pero en realidad lleva dentro de sí tanta palabra, ¿no? Dice, ¿no? Día fatal vendrá cuando no habrá lugar. La puerta se abre hoy y tú podrás entrar, mas gracia ya no habrá, pues la desprecias hoy. Acepta, pecador, la salvación de Dios. Nosotros, ¿no? ¿Cuántas veces, por cuánto tiempo hemos entrado en ese lugar, ¿no? Así que estábamos con pecado, con situación, con dificultad. Y no sabíamos ni qué hacer en ese momento. Solamente entraba la desesperación. Pero Dios nos abre su puerta para que podamos entrar y podamos habitar con Él. Y podamos llegar a tener esa felicidad, la cual tanto ansiamos, tanto esperamos y tanto buscamos. Solamente en Dios podemos encontrar esa gracia. Muchas veces miraba a mi hermano y me admiraba, ¿no? Cuando miraba sus fotos cuando iba al cuartel. Yo quería ir tanto al cuartel. Mi hermano ha sido, lo veía, ¿no? Con una cinta amarilla de karate. Y él había participado. ¡Wow! ¡Qué bonito! Así de uniforme, así. ¡Qué lindo!, ¿no? Me emocionaba así. Yo un día voy a entrar al cuartel, decía. Quiero entrar al cuartel. Voy a entrar y voy a ser un buen soldado. Voy a ser el mejor soldado, decía. Pero avanzando, ¿no? Cuando escuchaba las historias que él contaba, muchas y yo me portaba a veces muy mal. Pero así los pensamientos trabajaban. Voy a continuar después, ¿no? Vamos a seguir alabando al Señor. Vamos a cantar el himno 183, por favor. Himno 183. Gracia admirable. Oh, gracia admirable, dulces, que a mi pecador salvó. Perdido estaba yo, mas vine a sus pies. Fui ciego, visión me dio. La gracia me enseñó a temer, del miedo libre fui. Cuán bella esa gracia fue en mi ser.
la hora en que creí. Peligro, lucha y tentación, por fin los logré pasar. La gracia me encerró de perdición y me llevará al hogar. Después de años mil de estar allí y luz como la del sol, podremos saltar por tiempos sin fin las glorias del Señor. Amén. La gracia admirable del Señor, que nos permite su felicidad, su paz y su tranquilidad. Continuando, ¿no? Yo recordaba, ¿no? Como les decía, cuando mi hermano estaba en el cuartel. Pero eso no, porque escuchaba en Radio Jerusalén el testimonio de pastor, ¿no? Cómo pasaba en el cuartel, cómo él predicaba, ¿no? Y también escuchaba el testimonio de pastor Pablo Shin, ¿no? Muy diferentes ambos, ¿no? Si uno quiere escuchar, pueda sintonizar para Radio Jerusalén, ¿no? Muy hermosas prédicas, realmente que edifican el espíritu. Entonces yo así, ¿no? Les decía, cuando miraba las fotos de mi hermano me sentía, yo un día voy a ser un soldado, un día voy a entrar al cuartel, voy a avanzar así. Pero mientras crecía, yo siempre me portaba mal, hacía mis fechorías, hacía cosas que a nadie le agradaba. Y cuando me contaba a mi hermano, ¿no? En el cuartel te sacan todo, toda la mugre te sacan. Te reprenden, te jaripean. Cuando haces algo mal así, si no sabes robar, te enseñan a robar. Si no sabes tomar, te enseñan a tomar. Así. Te enseñan a tomar. Pablo Shin decía así, ¿no? Le querían obligar a tomar, aunque él era hermano, ¿no? Y no quería. Pero así también decía, ¿no? Yo cuando estaba en cuartel, ¿qué voy a hacer? Decía. Tengo que aprender a robar. Tengo que aprender a tomar. Entonces, pensando en mi cabeza, ¿no? Mucho tiempo así, ya comenzaba a hacer cosas malas. Yo comenzaba a tomar, esto es tomar, así. Esto es robar. Así. Yo en el cuartel decía, ¿cuántas cosas tengo que pagar o cuántas cosas tengo que hacer, ¿no? Realmente para mí era difícil el entrar. Cosa de que cuando ya llegaba la hora, ¿no? 16, 17 años, no quiero entrar al cuartel, me van a sacar mi mugre, ¿qué voy a hacer? Así. Me van a jaripear, así. Voy a escaparme. Todavía me van a decir que tengo que ir a pedir, no sé, algunos les hacen la prueba, ¿no? Tome 10 centavos, con estos 10 centavos me va a comprar de la tienda refresco, chocolate, galletas, torta, todo así. A esa prueba he escuchado, ¿no? Cuando hagan eso, ¿yo qué voy a hacer? Voy a tener que robar. Pero qué difícil es. Pensando así, tenía mucho miedo. Pero también viendo mi vida, ¿no? Yo había hecho muchas cosas malas. Ya también estaba comenzando a ingresar a pandillas, por esas cosas, ¿no? Por pensar en robar, por pensar en hacer cosas así. Pero ya decía, ¿no? Un día me voy a casar. Un día voy a tener mi familia. ¿Cómo voy a enseñar a mis hijos? Decía. Mirando así, decía también, yo necesito que alguien me guíe. Necesito esa rectificación, como decir. Y aunque sea a la fuerza, ¿no? Pero voy a entrar al cuartel, a ver qué es lo que pasa.
Vamos a seguir alabando al Señor. Vamos a cantar el himno número 9, por favor. Himno número 9. Señor, ¿quién entrará? Señor, ¿quién entrará en tu santuario para adorar? Señor, ¿quién entrará en tu santuario para adorar? El de manos limpias y un corazón puro y sin vanidades, que sepa amar. El de manos limpias y un corazón puro y sin vanidades, que sepa amar. Señor, yo quiero entrar en tu santuario para adorar. Señor, yo quiero entrar en tu santuario para adorar. Dame manos limpias y un corazón puro y sin vanidades, enséñame a amar. Dame manos limpias y un corazón puro y sin vanidades, enséñame a amar. Dios nos permite esas manos limpias, ese corazón puro, y ser limpios y blancos, ¿no? Más blancos que la nieve, por su nombre, por su gracia, por su palabra y por su sacrificio. Continuando, ¿no? Entrando al cuartel, yo también así veía, ¿no? Cómo era la situación. No había sido tan feo. Yo cuando me portaba mal, mi hermano me jaripeaba, me ponía el chancho, me ponía el trípode. Entrando al cuartel, ya lo he hecho, como decir, más fácil me parecía. Pero en realidad en mi corazón a veces no comprendía por qué lo hacía así. También decía, ¿qué va a pasar cuando me pongan esa prueba, no? Tome 10 centavos o tome un papel y usted tiene que ir a comprar de la tienda esto. ¿Qué voy a hacer? Ya ni modo, tengo que hacer. Así veía, ¿no? Y esperaba ese día. Pero nunca llegó ese día. Más bien, ¿no? Porque tal vez hubiera desertado. Tal vez hubiera salido. Pero también hubieron pruebas similares o parecidas que realmente me hicieron avanzar. Estando en el cuartel, yo estaba en la compañía C, ¿no? En CITE. Era paracaidista. Dios me permitió esa gracia, ¿no? Ir hasta el cielo, y la primera vez que llegué a subir en un avión, me botaron a medio camino porque no tenía pasaje. Bueno, como era paracaidista, ¿no? Realmente fue una experiencia muy hermosa. Pasado el tiempo, ¿no? Yo también me preguntaba, cuando mi hijo entre al cuartel, ¿qué le voy a decir? Lo mismo va a pasar. Y seguía el pensamiento, ¿no? Aunque yo en el cuartel había pasado muy bien, pero les decía, en el cuartel tienes que aprender muchas cosas. Tienes que aprender hasta robar, hasta a decir tantas cosas, avanzar de esa manera. Y yo le preguntaba al Señor, ¿no? ¿Cuál era el propósito? Cuando recibí la salvación, yo presentaba eso a Dios, ¿no? ¿Qué voy a hacer cuando sea papá? ¿Cómo voy a hacer? ¿Cómo voy a avanzar? Yo aprendí muchas cosas en este mundo, ¿no? En la carne. A veces miraba a mi mamá, a mi papá, cómo me criaron. Yo así también voy a criar a mi papá, a mi hijo. No, tal vez pasen muchas cosas, ¿no? Tal vez yo sea muy malvado, tal vez lo maltrate. Pero en el cuartel, como les decía, si hacían esa prueba, le comenté a una persona, ¿no? Así hicieron una prueba, que con un pedazo de papel o unas monedas tenías que comprar muchas cosas. Y él me contestó, ¿no? Y lo que me contestó me da alegría, ¿no?
Y de esa manera puedo decir, yo voy a enviar a mi hijo al cuartel. ¿Saben quién me contestó? Después de la alabanza, ¿no? Vamos a cantar el himno número 94, por favor. Himno número 94, Tierra de Palestina. Tierra bendita y divina es la de Palestina, donde nació Jesús. Eres de las naciones cumbre, bañada por la lumbre que derramó su luz. Eres la historia inolvidable, porque en tu seno se derramó la sangre, preciosa sangre, del unigénito Hijo de Dios. La sangre, preciosa sangre, del unigénito Hijo de Dios. Cuenta la historia del pasado, que en tu seno sagrado vivió el Salvador. Y en tus hermosos olivares habló a los millares la palabra de amor. Eres la historia inolvidable, porque en tu seno se derramó la sangre, preciosa sangre, del unigénito Hijo de Dios. La sangre, preciosa sangre, del unigénito Hijo de Dios. Quedan en ti testigos mudos, que son los viejos muros de la Jerusalén. Viejas paredes ya destruidas, que si tuvieran vida nos hablarían bien. Eres la historia inolvidable, porque en tu seno se derramó la sangre, preciosa sangre, del unigénito Hijo de Dios. La sangre, preciosa sangre, del unigénito Hijo de Dios. Nos hemos adelantado un poco, pero sí, así abramos nuestra boca para la alabanza y para predicar. Es así como Dios nos permite, es así como Dios quiere que avancemos, así equivocándonos, pero constantemente avanzando, conforme a su palabra. Continuando, ¿no?, con un poco de mi testimonio, ¿no? También, ¿no?, al recibir la salvación, yo podía ver cómo Dios había trabajado, había pasado por tantas situaciones para darme su salvación. Y Él también así me contestaba muchas dudas. A cada momento me contesta tantas dudas que tenía en mi corazón. Y entre ellas era, ¿no?, ¿por qué así en el cuartel paso tantas cosas o tantas situaciones? Esto lo expresé, ¿no? Hace nació una prueba donde uno le dan unos centavos o un papel, y con eso tiene que ir a la tienda a comprar. Y le dije a una persona, ¿no?, a mí me hicieron la misma prueba, dice. ¿Sí? ¿Y qué fue lo que hizo? El sargento me dijo, ¿no?,
ve a comprar refresco, ve a comprar galletas, torta, todo eso, ve a pedir a la de la tienda. Está bien, mi sargento, le decía, pero ¿con qué voy a pagar? Y le dio un papel, paga con esto. El papel no tenía nada, ¿no? Y entonces va a la tienda y pide, ¿no? Qué valiente, ¿no? Señora, por favor, véndame un refresco, véndame torta, véndame galleta, véndame esto, véndame el otro. Ah, sí, wow, gran ganancia, ¿no? Para los de la tienda. Está bien, tome, joven. ¿Y con qué me va a pagarles? Ah, mi sargento dice que le pague con este papel. Ah, la señora, recordando, ¿no? ¿Cuántos soldados les ha pasado esa situación? Mirando el papel así. Dile a tu sargento que tu papel es falso, le dice. ¿Eso le voy a decir? Sí. Cuando me dé el dinero de verdad, le voy a dar lo que me está pidiendo. Está bien, señor. Entonces, ¿qué hizo el soldado? Yo en ese momento, ¿no? Para ir a comprar, yo pensaba, ¿qué puedo hacer cuando me den esa prueba? Voy a sacar de mi dinero, voy a pedir a mis compañeros que acuoten para poder dar el dinero, voy a robar, ¿qué voy a hacer? Pero ese señor, ¿no? Me daba la solución, decir la verdad, ¿no? A la señora le mostraba un papel y no tenía nada, no tenía ningún valor. Y fue donde el sargento y le dijo, ¿no? Cumplida su orden, mi sargento. Ah, sí, la tienda, sí. Le he pedido a la de la tienda refresco, torta, galletas, todo lo que usted quería. Ah, muy bien, soldado. ¿Dónde están las cosas? Con la novedad, mi sargento, de que la señora me dijo que el papel que usted me dio era falso. Ah, este soldado, ¿qué acá? Lo jaripeó, obviamente, le llamó la atención así. Pero fue una experiencia muy hermosa, ¿no? El Señor me dijo que aunque hubiera, yo decía, ¿no? Pensaba, ¿qué puedo hacer? Y eran cosas muy difíciles, ¿no? Pedir, robar, así. Pero no había sido así, sino que había sido decir la verdad, lo más importante. El Señor me dijo, ¿no? Yo salí con un grado de cabo, ¿no? Y entonces esa enseñanza me deja, ¿no? Para con mi hijo. Yo cuando vaya al cuartel le voy a decir, di la verdad, avanza, no tengas miedo, Dios va a solucionar las cosas. Como decía en la prédica el miércoles, ¿no? El hombre de la mano seca, decía, ¿no? A veces nosotros queremos mostrar lo mejor de nosotros para ser honrados, para que nos vean como ejemplo. Pero nuestra dificultad la queremos ocultar. Nuestra dificultad queremos esconder. Pero cuando Dios dice, ¿no? Muéstrame tu problema o muéstrame la mano seca, ¿no? Entonces de esa manera podemos mostrar. Y Él se encarga de nuestra situación y nuestra dificultad. Por eso, cuando mi hijo vaya al cuartel, ¿qué le voy a decir? Avanza, di conforme a la palabra. Dios solucionó, ¿no? En un momento una situación la cual yo pensaba tantos años desde tan pequeño. Pero Él así también, Dios soluciona, así como el hombre de la mano seca. Muéstrame tu mano, le vuelve a decir, ¿no? Y su mano estaba sin mancha, estaba normal. Así también soluciona el problema. Tantos testimonios y tantas pruebas que Dios nos permite para poder avanzar y para poder mostrar. Por eso es necesario, ¿no? Mostrar la mano seca, mostrar nuestro problema ante Dios, para que Él pueda trabajar y obrar. Vamos a seguir alabando al Señor. Vamos a cantar el himno número 117, por favor. Perdón. Himno 222, por favor. Himno 222. Maravilloso es.
Qué grandiosa es la puesta del sol, admirable cual amanecer, pero es más grandioso y conmovedor el amor que me tiene el Señor. Maravilloso es cuando pienso que Dios me ama a mí. Maravilloso es cuando pienso que Dios me ama a mí. Maravilla de un sol que se oculta, maravilla aurora que vi, maravilla que en mi alma resulta hoy, cuando pienso que Dios me ama a mí. Maravilloso es cuando pienso que Dios me ama a mí. Maravilloso es cuando pienso que Dios me ama a mí. Qué grandioso el verano copioso, los cielos, la luna y el sol. Pero es más grandioso y conmovedor el amor que me tiene el Señor. Maravilloso es cuando pienso que Dios me ama a mí. Maravilloso es cuando pienso que Dios me ama a mí. Muchas gracias. Hasta aquí. Muy buenos días, hermanos, hermanas. Esta mañana, por la gracia de Dios, vamos a tener el servicio de oración y vamos a también escuchar la palabra. Y para esta mañana tan especial vamos a invitar al diácono René Ramos, quien va a orar por el culto. Mientras tanto, voy a pedir también a los hermanos que están en la parte de atrás poder pasar aquí adelante para poder empezar de manera ordenada. Adelante, diácono. Muy buenos días, hermanos y hermanas. Vamos a orar en esta mañana. Bendito Padre Señor, en el nombre de Jesús, tu Hijo amado, en esta mañana estamos delante de ti, reunidos la iglesia, Padre, para hallar tu gracia. En esta mañana, usted mismo pueda hacer llegar a todos mis hermanos y hermanas a este lugar, también los invitados, para que con un solo corazón podamos alabar y glorificar tu santo y bendito nombre. Y también abrir nuestros corazones, dar testimonio de todas las cosas que usted nos permite diariamente, Padre. Y muy especialmente, escuchar tu palabra por mediante su siervo, Padre. Hoy venimos a hallar tu gracia, a escuchar tu corazón, tu palabra, tu promesa. Por favor, Padre, usted sea abriéndonos nuestros corazones, abriendo nuestro entendimiento y derramando su sabiduría a cada uno de nosotros, Padre, en este día.
Para esto, Padre, estamos muy agradecidos por lo que usted nos permite, este servicio especial, culto del día domingo de hoy, Padre. También nuestro siervo se encuentra de viaje, usted guarde y cuide su familia, Padre, asimismo, también a los jóvenes, a los seminaristas, a todos mis hermanos y hermanas, usted sea guardando, cuidando sus corazones y bendiciendo también de una manera muy especial a la iglesia, Padre. Así en esta mañana queremos encomendar este servicio en tus manos y todo esto te lo pedimos orando en el nombre de tu Hijo amado Salvador Jesucristo. Amén. Sí, muchas gracias. Esta mañana vamos a dar paso a los testimonios. Ya los hermanos quieren compartirnos cómo está pasando. Adelante, evangelista. Mientras tanto, también quiero pedir a los hermanos que están llegando, por favor, poder ir apagando los celulares o ponerlo en modo silencio. Esto para no causar interrupción. Si tuviera alguna dificultad, alrededor están los hermanos de recepción quienes les van a apoyar. Adelante, evangelista. Buenos días, hermanos, hermanas. Quiero buscar Lamentaciones. Sí. Capítulo 3, versículo 33. Dice, ¿no? El 33 y 36 voy a leer, dice, porque no aflige ni entristece voluntariamente a los hijos de los hombres. 36, trastornar al hombre en su causa, el Señor no lo aprueba. ¿Y quién será aquel que diga que sucedió algo que el Señor no mandó? De la boca del Altísimo no sale lo malo y lo bueno. ¿Por qué se lamenta el hombre viviente? Laméntese el hombre en su pecado. Escudriñemos nuestros caminos y busquemos y volvámonos a Jehová. Levantemos nuestros corazones y manos a Dios en los cielos. Nosotros nos hemos rebelado y fuimos desleales, tú nos perdonaste. Y bien, hermanos, ustedes saben, ¿no? También como hace 2 semanas pasé situación, hace 2 domingos atrás yo no me lo esperaba, ¿no? Que estaba viniendo en mi vida. Y de repente solo estaba mal el domingo en la mañana, entonces solamente sentía dolor de bajo vientre, así, y del estómago y de los pulmones. Y me estaba aguantando porque no era la primera vez que me estaba doliendo, entonces eso ya tenía como la 3.ª vez, así. Entonces ignoraba nomás pensando que va a pasar así, ¿verdad? Y entonces así. Como luego estábamos yendo para el velorio de la hermana de su familia, ¿no? Del evangelista Josué, y pues llegando a la ceja, pues yo ya me desvanecí y me asusté mucho, también mi esposo. Entonces yo me caí en un shock, ¿no? Porque de repente empecé a llorar así porque me sentía, ¿no? Como reclamando a Dios, tú me abandonaste así, ¿no? Entonces no podía parar de llorar, ¿no? Me dio una jaqueca de llanto así, ¿no? Entonces con todo mi dolor de mi corazón así sentía que estaba pasando, ¿no? Aunque me pasaba para que le explique a mi cuñado, al hermano Livio, ¿no? Para él estaba preocupado porque ya mi esposo les avisó, entonces, ¿qué le duele? ¿Dónde? ¿Cómo? Así, no, cómprale remedio, así, pero no podía hablar. Entonces, sí, y yo pensaba, ¿no? Ahí en mi corazón, siempre, ¿no? La palabra presente en toda la situación, entonces justamente Pastor Osupar había predicado sobre como hace 2 domingos atrás también, ¿no? Sobre leproso, ¿no? Naamán, pero no enfocaba a Naamán, sino enfocaba más que todo en la importancia de creer en la palabra de Dios. Hablaba del corazón de la muchacha, ¿no? Que creía. Entonces decía, ¿no? Uno que cree en la palabra. Si la muchacha decidía creer en su situación, tendría que haber estado viviendo infeliz, ¿no? Porque, Naamán mató a mi familia, me separó de mi familia, por su culpa soy infeliz, así vive infeliz, así. Pero otro corazón tenía ella, ¿no? Vivía con esperanza, creyendo en su Dios,
¿no? Y por eso ella podía tener corazón para poder anunciar el evangelio a la familia. Por eso ella podía compadecerse y decir con certeza de que en mi pueblo hay un varón de Dios, ¿no? Siervo de Dios, que si él va, él sí o sí se va a curar. Entonces, diferente, ¿no? Otro corazón. Entonces, un corazón con esperanza, creyendo en su Dios, así, ¿no? Entonces, esa palabra yo también escuchaba, ¿no? Y aquí, como dice, ¿no? Trastornar, el Señor no aflige ni entristece voluntariamente, dice, ¿no? A los hijos de los hombres. Y el 36 dice, trastornar al hombre en su causa, el Señor no lo aprueba. Yo lo tengo presente la palabra en mi corazón, ¿no? Cualquier situación o dificultad en mi vida que viene también, ustedes saben que a veces nosotros nos vivimos según la situación, ¿no? Como los religiosos. Me sale todo bien, me tratan bien, me hablan bien, yo estoy bien, me siento bien. Pero si me empiezan a chocar mi corazón, me empiezan a molestar o pinchar mi vida, mi corazón, me molesto, me enojo. Oh, me quiero ir, no quiero saber nada. ¿Para qué vine? O sea, cosas así salen en nuestra vida, ¿no? Entonces, queja, diferente, plenamente como hablaba el pastor, ¿no? Entonces, eso tengo certeza en mi vida, ¿no? Si Dios me permite algo, no es porque quiere hacerme sufrir, ni quiere ahorcarme así, ¿no? O quiere hacerme sufrir, ¿verdad? Trastornar al hombre en su causa, ¿eso ustedes entienden? Entonces, esa palabra en mi vida, ¿no? Siempre está presente. Él hace todas las cosas. Entonces, así, ya mi familia se movilizó y tengo mucho agradecimiento. ¿Verdad? Yo soy sola. No, pero por haberme casado con mi esposo tengo una familia muy grande, ¿no? Tengo una familia muy grande, entonces ellos nunca nos dejan tampoco, ¿no? Y la iglesia tampoco. La verdad que eso me daba mucha fortaleza en mi vida, ¿no? En mi vida, en mi corazón. Y cuánto la motivación también es importante, ¿no? En el corazón de uno. Entonces, el hecho de saber que no estoy sola aún en esta situación, me daba la fortaleza en mi corazón. Y me daba mucho orgullo y agradecimiento en mi vida al ver mi familia, cómo se movilizaban, parecía película, ¿no? Y yo no soy nadie, no soy nada y no merezco nada, pero cómo ellos se movilizan así, ¿no? Me tratan como de la familia siempre así, ¿no? También por el corazón de Dios. Entonces así yo en mi corazón realmente tenía mucho agradecimiento a Dios y descanso en mi corazón, la verdad. También como después llamó el pastor, habló con mi esposo, también luego el diácono Jorge, ¿no? Parado, entonces el solo saber que están comunicándose ellos me daba alegría en mi corazón y me daba esa dicha de decir, no estoy sola. Gracias, Señor. Gracias, diaconisa. Gracias, Señor, así, ¿no? Esta es mi familia, así. Entonces, tenía agradecimiento de verdad, ¿no? Como mi familia buscaba, ¿no? Si vamos al público, no, hay negligencia, hay burocracia, muy burocrático, ¿no? Del Estado, ¿no? Los centros. Entonces, como conocemos, tal vez vaya a reventar. Yo fui operada de apendicitis, ¿no? Entonces, gracias a Dios no reventó, entonces saben que cuando revienta dice que ya es otra cosa, ¿no? Más complicado, entonces algunas personas también hasta llegan a morir por eso. Entonces, cosas así, la verdad que Dios me estaba guardando, Dios me permitió también ese día que se manifestara mi enfermedad, ¿no? Eso, entonces esa situación y podía, ¿no? Como el lunes mismo ser intervenida, 7 de la mañana, ¿no? También mis cuñados conocen, ¿no? Que doctores, todo. No tanto nosotros no pensamos eso, ¿no? Sino que quien me va a operar es Dios, ¿no? Quien va a manejar la mano del médico es Dios. Entonces, por esa confianza en mi corazón, yo también no pensaba nada, ¿no? El diácono también, no se preocupe, todo tranquila usted, así, ¿no? Escuchando esa palabra, también llamaban las hermanas. Entonces, ese corazón yo también recibía, ¿no? Esa fuerza, esa fe. También la pastora yo le escribí, ¿no? Entonces, esto también pasa por la fe, así me dijo, ¿no? Entonces, esa palabra, esto también pasa por la fe, para mí no es solamente esa palabra, para mí es mucho eso, ¿no? Entonces, analizaba mi vida y hasta ahora yo he vivido por la fe de los siervos, por la fe de Jesucristo. Claro,
esto también voy a pasar por la fe de Jesucristo, por la fe de los siervos, por la fe de la cobertura de la iglesia. Así mi corazón estaba plena. Yo no sé en qué momento estoy entrando a la cirugía, qué va a pasar, nada, ¿no? Porque generalmente las personas tenemos cierto temor, ¿no? ¿Qué va a pasar si no salgo? ¿O qué va a pasar si por ahí me muero? Así, ¿no? Entonces, la verdad, no tenía, ¿no? Gracias a Dios. Por eso, por la fe de ustedes y sus oraciones, hermanos, por eso agradezco, ¿no? De verdad, Dios es fiel. La cobertura de la iglesia es fiel, ¿no? Aún yo sea rebelde, sea desleal, infiel, pero el Señor no desampara, ¿no? Como dice aquí, trastornar al hombre en su causa, el Señor no lo aprueba. Entonces tiene un propósito, tiene un plan. Y después, antes de que se vayan los siervos, yo también tenía comunión. Un poco rebelde soy yo porque expreso todo lo que pienso, lo que quiero decir en mi corazón. No me gusta quedarme en mi corazón para estar sufriendo con pensamientos. No soy de esas personas, por eso quiero hablar rápido, ¿no? Entonces, con mucho respeto también, ¿no? Y el pastor me decía no solamente que descansáramos estando aquí y que aprovecháramos el tiempo que el Señor nos permitía aquí. Entonces, más que todo, ¿no? Descansen así, lo que falta aprender, aprendan aquí juntos con los demás así. Entonces con ese corazón yo me quedé. También la Samoni me llamó, ¿no? Antes de irse a hablarme, ¿no? Escuché tu corazón así, ¿no? ¿Por qué no te quedas quieta donde Dios te pone? Y descansa. Otra vez igual ella me dijo esa palabra, entonces plenamente estoy descansando, ¿no? Completamente, todos los días, ¿no? Ahí estando en el hospital, ¿no? Yo también en la clínica pensaba mucho en mi corazón, meditando, ¿no? En la vida de los hermanos también se generaba mucho la empatía, ¿no? En mi vida, ¿no? Poder considerar, ¿no? Todas las hermanas cómo pasan, cuando están solos, cuando tienen situaciones. Sentía, ¿no? El dolor más que de mí, de los hermanos, así. Estando en la cama, yo pensaba, meditaba, ¿no? Yo no tenía sueño tampoco. Entonces así podía, como Dios, trabajar en mi corazón, ensanchar mi corazón también, ¿no? Por eso agradezco a Dios, ¿no? Como en esa palabra, en Isaías 40, ustedes conocen, ¿no? Y el pastor fuertemente hablaba toda la semana esa palabra, ¿no? El 31, ¿no? Dice, pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Entonces yo también en mi corazón recibía, ¿no? Porque me dolía mucho mi cuerpo. Entonces, dame nueva fuerza, Señor, ¿no? Porque yo no aguanto esto. Yo soy tan frágil, ¿no? Soy nada por una pequeña cosa. ¿Tú cómo me puedes hacer, no? Así podía cuestionar, hablar con Dios, ¿no? Manifestar mi debilidad ante Dios, también expresar así, ¿no? Porque un día no tenía que moverme nada, ¿no? Ni a ningún lado, solo estar recto. Entonces, ahí yo no podía aguantarme, ¿no? Entonces a veces yo decía, no, el Señor, quiero dormir todo un día, así, ¿no? Pero el Señor me permitía, pero no me daba el descanso. Entonces, ay, Señor, me malentiendes, así. Y yo decía, ¿no? Creo que tengo que ser más específica para pedirte, ¿no? Así, las cosas así. Entonces también yo, caminando, yo pensaba, ¿no? Antes de ir de mi cuñada, quisiera descansar un día, que me pongan vitaminas así con suero. Eso también me permitió 3 días el Señor, ¿no? Entonces, ay, Señor, así tan rápido también me respondes otras cosas y otras cosas no me respondes así. Yo también reclamaba así a Dios, ¿no? Entonces así yo he pasado estos días y por eso agradezco a todos, ¿no? La iglesia, los diáconos, diaconisas, hermanas, hermanos de la iglesia, los siervos. Eso es la cobertura de la iglesia, ¿verdad, hermanos? Entonces agradezco por sus oraciones y todo, ¿no? Nada es por mí, la vida de creencia es juntos, ¿no? Junto con el siervo, la iglesia, no solo así, ¿no? Entonces eso puedo, ¿no? Como reafirmar más en mi vida también. Muchas gracias, hermanos. Sí, muchas gracias.
Hay un poco de tiempo esta mañana, hay 5 minutos quien desea compartirnos su testimonio. Mientras tanto se van preparando también el grupo Canto de Esperanza para sus 2 presentaciones. También quiero aprovechar para saludar a los hermanos que están conectados en Jerusalén Radio, en Bolivia, en Caranavi, Colonia Israel, Chulumani, La Sunta, Quime, Surani, Catuluni, Rurenabaque. Los hermanos no se conectan cada servicio, constantemente, y están escuchando el Evangelio en diferentes lugares muy alejados. Y también los hermanos, ¿no?, que escuchan las transmisiones a través de Cristo TV. No sé si aquí los hermanos también, ¿no?, están escuchando los sermones del pastor Oxupark por el canal Cristo TV. Entonces también, ¿no?, ayuden a compartir. Amén, hermanos. Entonces así. Entonces, si no hay testimonio, vamos a invitar, por favor, adelante. Sí, buen día, hermanos, hermanas, buen día. Y sí, yo también me quiero callar siempre, pero para ver no puedo dejar de contar, ¿no?, lo que Dios me está permitiendo ver este tiempo. Y nuevamente, por favor, yo quiero abrir en Proverbios capítulo 13. Proverbios 13, 22. El bueno dejará herederos a los hijos de sus hijos, pero la riqueza del pecador está guardada para el justo. Esta semana nuevamente podía ver, ¿no?, porque, bueno, realmente ya conté ya anteriormente, ¿no?, cómo empezó Auspicio, Pastor Andrés, ¿no?, recibiendo el corazón de Pastor Kim Gi-sun. Primeramente en la pandemia dijo que había que donar televisores en la cárcel. Y aquel momento todos estábamos asustados dentro de nuestras casas, ¿no?, escondidos, asustados, con miedo, ¿cierto?, por la pandemia. Pero la iglesia seguía avanzando, ¿no?, seguía avanzando. Y finalmente sí se hizo, ¿no?, los televisores están en la cárcel y a través de eso también se han firmado diferentes convenios en distintas sedes, ¿no?, en los 9 departamentos prácticamente, en régimen penitenciario, para trabajar juntamente con ellos, ¿no?, para darle las clases de teología y también mundo del corazón también, ¿no? Entonces, bueno, a través de Auspicio puedo saber todo esto también yo, ¿no?, porque antes yo igual sentada y ¿qué está hablando? Yo también estoy escuchando, ¿no? Pero ahora ya más es como me estoy enterando y sé más, ¿no?, también porque esta es nuestra historia, ¿no?, es la historia de la iglesia aquí de La Paz, y realmente cada uno de nosotros necesita conocer eso, la verdad. Y esta semana, ¿no?, nuevamente nosotros estamos divididas como 3 personas en Auspicio, como la Semicintia está en oficina y en los medicamentos, y hermana Lidia está con los mercados, y mi persona estoy con empresas. Así poco a poco, ¿no? No sé cómo se fue desarrollando, poco más se fue desarrollando esto, ¿sí? Y bueno, hablando, ¿no?, cada una por su lado está hablando, pues, yo, empresas, así la hermana, o mercados, así buscando, ¿no?, buscando, y veo cómo se abren las puertas, ¿no?, porque realmente al principio yo pensaba que era muy difícil, que no se iba a poder también, ¿no?, también viendo algunas negativas, porque en un principio varias veces se fue a repartir cartas a las empresas, ¿sí?, como de verdad como casino, iban a repartir las cartas a todas las empresas, y repartiendo nadie contestó. Una vez, otra vez, ¿no?, nadie contestaba. Y entonces, ay, ¿cómo? Y ya también varias veces, ¿no?, delante del pastor, ¿no?, entonces ¿cómo? Porque no se puede, no hay caso, no quieren, nadie quiere, no hay nadie quien. Así, sí, siempre he llegado así. Pero ya también, así como contaba la Semicintia, ¿no?, llegó un límite, también a mi corazón llegó un límite. Un momento yo ya termino mis ideas, yo ya no sé cómo.
yo ya no sé. Entonces, ¿qué hay que hacer? A ver, al pastor directamente, y el pastor justamente no estaba aquí, no se estaba de viaje igual. Entonces, pastor, no se puede, ya se acabó mis ideas, yo ya no sé más, ya no puedo más, así. Y pastor, hable, ya reúnanse, fulano, reúnanse, así. Y de ahí va a salir la respuesta, así pensaba. Y no sé, increíblemente tuvimos la reunión y de ahí surgió una respuesta que tal vez ya la escuché, pero en ese momento, sí, podemos hacer así, podemos hacer así, podemos hacer así. Sí, ¿no? Bueno, sí, podemos hacer, ya. Y continuamos. Y esta semana nuevamente podía ver, ¿no?, la gracia de Dios, porque estábamos visitando mercados, como anteriormente comentamos, ¿no?, que sería como un convenio con el Mercado Rodríguez, y los días jueves, ¿no?, yendo a recoger los días jueves, yendo a recoger verdura, estamos trayendo aquí a la iglesia, ¿no? Y el día, ¿qué día? Viernes, no me acuerdo, ¿qué día? Lunes, en el Mercado Tejar, ¿no? Igual, como así, de repente me dijeron, tenemos que ir, vamos a ir a reunión con las dirigentes. Ya, por eso, yo no sé muy bien tampoco, yo al principio no sabía ni siquiera, IYF, sí sé así el nombre, Fundación Internacional de Jóvenes, hasta ahí, pero exactamente no sé la historia, no sé nada, ¿no? Pero para exponer, para hablar, ¿no?, hablar con los dirigentes, sí o sí tenía que saber, tenía que estudiar también eso, ¿no? Entonces, llegando, hablando, qué cosas nosotros hacemos. Gracias a Dios estuve participando, ¿no?, en algunas cosas, como cuando llegaban donaciones, yendo a dejar a los asilos, orfanatos, así. Entonces, algunas cosas sé, entonces por eso, ¿no?, podía comentar también de esa manera. Cuando escuchaban esto en el Mercado del Tejar, veo cómo Dios había preparado, ¿no?, sus corazones también, porque la verdad lloraban porque ya había preparado, ¿no?, una señora, la máxima dirigente, había preparado, como ella escuchando, ustedes hacen esa clase de trabajo con los jóvenes, también su hermana está en la cárcel también, ¿no? Y como, ¿quién hace esa clase de trabajo? Así le llegaba mucho al corazón. Entonces se ponía a llorar y decía, yo voy a apoyar, yo quiero apoyar a ustedes. Y es más, yo quiero trabajar con ustedes. Cuando ustedes vayan así al asilo, cuando ustedes vayan cuando ustedes vayan a esto, yo voy a ir con ustedes, yo quiero llevar, yo voy a preparar más, de parte mía yo voy a preparar más, así. Y lloraba, ¿no? Lloraba, y eso a mí me conmovía, de verdad, me movía mi corazón, porque realmente, humanamente nosotros siempre vivimos así, ¿no?, muy egoístamente, siempre solo yo nomás, ¿no?, sí mismo nomás. Mi vida, mi familia, mis cosas, yo, mi alrededor, con tal que mi casa esté bien, lo demás ¿qué me importa? Así somos, ¿no? Eso es el ser humano, así es el ser humano realmente, ¿no? Pero como Dios, como a mí realmente por la palabra nada más, como puede darme otro corazón, ¿no? Puede cambiar también, puede darme otro corazón para ver, no solo por mí, ¿no? Entonces, pero veo, ¿no?, cómo Dios ha preparado así también, ha preparado ya lugares, ya personas, ya ha preparado, ¿no? Entonces, así esta señora, ¿no?, se quebrantaba y toda su disposición daba a nosotros. Sí, yo voy a ayudar, vamos a coordinar. Y entonces, ¿qué día ustedes van a venir a recoger de aquí del mercado?, dice. Entonces, yo me sorprendí, la verdad, también muy fácilmente, porque la verdad, como les digo, yo no sé mucho tampoco, yo no soy ni elocuente ni nada, no sé mucho tampoco, recién estoy aprendiendo, estudiando, recién estoy viendo, pero ¿cómo Dios está haciendo? Realmente no puede ser por las palabras que damos, ¿no?, sino solamente por Dios, eso veo. Y así, ¿no?, eso sucedió en el Mercado del Tejar. También el viernes fuimos, ¿no?, al
al matadero, que está al frente. Fuimos al matadero. Anteriormente ya habíamos ido, hasta conferencia ya había pasado, ¿no? IMEI también. Pero la respuesta de ellos ha sido que no podía darnos, ¿no? No podía proveernos porque no le correspondía, así dijo. Anteriormente, hace no sé cuánto tiempo así había sucedido. Pero esta vez yendo, otra vez, yo estaba yendo, la verdad, pero ¿para qué vamos a ir? Pero si ya hemos ido ahí, ¿para qué? Así, la verdad. Pero yendo, las hermanas, no, vamos, la verdad, por eso es bueno, ¿no? Es trabajar juntos, porque uno solo se cae, se desmaya, no puede, así, ¿no? Pero juntos, ya, está bien, vamos. Y la verdad que estaba saliendo esa directiva, ya estaba saliendo. Y luego dice, nosotros, solamente mi objetivo quería saber, ¿nos va a apoyar sí o no? Eso quería saber, nada más. Por eso, muy como, esto es así, mire, esto hemos ido así. ¿Y usted tiene la capacidad para poder ayudarnos, sí o no? Como, así de verdad, muy directa esta vez, y así, en 5 minutos creo que se acabó todo. Y dijo, sí, claro que sí, dijo, sí, ustedes vengan, yo voy a presentar a la nueva directiva, conmigo vamos a ir a hablar, así, aquí tienen que venir para obtener todo eso. Yo de verdad me quedé sorprendida, porque anteriormente hasta charla, ya todo habíamos hecho, pero no, Dios mío, dije, no, depende de Dios. Dios ha abierto las puertas y depende de Dios, la verdad. Nosotros solamente tenemos que ir nada más, ¿no? Como está guiando el pastor, como está guiando el siervo, ¿no? Así yo podía ver en esta semana, por la gracia de Dios, hermanos, eso quería contar. Gracias. Sí, muchas gracias, hermanos, por sus testimonios. Prepárense. Todos los domingos hay este tiempo especial para compartir y expresar cómo Dios nos permite pasar en las diferentes actividades. Y en la tarde también tenemos culto y también, ¿no?, tiempo de testimonio. Y al finalizar el culto o el servicio dominical de hoy, tenemos las reuniones grupales. No sé si todos los hermanos participan, pero les invitamos ya que se queden y escuchen, sí, una vez más la palabra, compartan cómo Dios les ha permitido escuchar la prédica, o tal vez hay alguna situación que se está atravesando, también pueden expresar libremente en las reuniones de jóvenes, adolescentes, casados, casadas, tercera edad, ¿sí? Son reuniones que no duran, no son muy largas, cortas, ¿no? Pero ayuda. Amén, hermanos. Entonces espero, ¿no?, hoy, aquí en esta parte, justo en el lado izquierdo, ¿no?, todas las hermanas se reúnen, lado derecho. Entonces, espero que esté lleno, ¿sí?, que no esté vacío. Y al otro lado, igual los hermanos casados, arriba, ¿no?, los jóvenes y adolescentes, ¿sí, hermanos? Entonces, esta mañana vamos a invitar a los Silvers también, disculpen, también el área del grupo de los Silvers, ¿no? En arriba, a este lado, hermanos. Todos los hermanos Silvers también, por favor, quédense, participen de la reunión y así también pueden aprender y expresar su corazón. Esta tarde, hermano, esta mañana, disculpen, vamos a invitar al grupo Canto de Esperanza. Nos van a interpretar 2 alabanzas, Llanto del Corazón y Ha de Venir. Vamos a recibirlos, por favor, con fuertes aplausos. Muy buenos días, hermanos. Realmente hoy es un día maravilloso. ¿Cuántos lo ven así? Tiene que ser, y es un día maravilloso, ¿no? ¿Cuántos tienen un llanto en el corazón? Todos, ¿no? Quizás algún problema, una situación, pero ¿quién se encarga de poder solucionar cualquier problema, cualquier situación? Dios mismo. Y esto no es emoción, no es por emoción, sino es tener la seguridad absoluta, ¿no?, de que tenemos un ayudador, un Señor, un Padre, el cual puede resolver todo tipo de problemas.
problemas de salud, problemas quizás económicos, familiares, pero Él es el que soluciona todo. Tengan la plena seguridad de que hay un Dios, y ese Dios es el Papá, quien nos ama, quien resolverá todo. Llanto en el corazón. Estoy llorando en el corazón, mi vida entera es un ciclón. Quiero cambiar este dolor, solo tú puedes, mi Señor. Solo Jesús puede cambiar cuando la ciencia no puede más y el universo escuchará que Él es Jesús, mi Salvador. Estoy llorando en el corazón, mi vida entera es un ciclón. Quiero cambiar este dolor, solo tú puedes, mi Señor. Solo Jesús puede cambiar cuando la ciencia no puede más y el universo escuchará que Él es Jesús, mi Salvador.
seguidamente. Son muchas canciones en uno. Hemos compactado y para la gloria de Dios, un medley de alabanzas. ¿Quiénes están agradecidos por un día más de vida? Un día más en las manos del Señor, un día más en las manos del Señor, un día más en las manos del Señor, un día más en las manos del Señor. Pasan días, pasan meses, pasan años, seguiré en las manos del Señor. Pasan días, pasan meses, pasan años, seguiré en las manos del Señor. La tristeza puede llegar hasta el anochecer, mas la alegría viene al amanecer, mas la alegría viene al amanecer. Quiero despertar cantando, quiero despertar orando, quiero despertar cantando y alabando a mi Señor. Quiero despertar cantando y alabando a mi Señor. Levanten la mano los que han decidido seguir a Cristo. Amén, gloria a Dios. Esta alabanza se la saben todos y cantamos todos. Amén. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Ahora todos ustedes, a ver. Amén. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás, viva la esperanza, vive el amor. Viva la esperanza, vive el amor. Viva la fe, viva la esperanza, vive el amor. Que viva Cristo, que viva Cristo, que vive el Rey. Que viva Cristo, que viva Cristo. Que viva Cristo, que viva el Rey. Que viva Cristo, que viva Cristo, que viva Cristo, que viva el Rey. Viva la fe, viva la esperanza, vive el amor. Viva la fe, viva la esperanza, vive el amor. Viva la fe, viva la esperanza, vive el amor. Que viva Cristo, que viva Cristo, que vive el Rey.
que viva Cristo, que viva Cristo, que viva Cristo, que viva el Rey, que viva Cristo, Amén. que viva Cristo, que viva Cristo, que viva el Rey. Más, por favor, fuertes aplausos. Ahora vamos a invitar al coro Nueva Alegría. Nos van a cantar 2 alabanzas de los himnarios nuevos, Dulces Melodías Cantaré y El Señor es muy precioso. La primera alabanza es el himno 23 y seguida esa alabanza cantarán el himno número 81. Entonces, hermanos, también como escuchamos los testimonios, ¿sí? Dentro de la iglesia hay diferentes áreas, ¿sí? Que la misión trabaja y esperamos que los hermanos también se involucren, participen, apoyen y juntos, ¿no? Como el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, avanzar con el único objetivo de anunciar su evangelio. Todas las áreas, ¿no? Tienen un encargado aquí en la iglesia, pero oficina central recepciona todo ese dato. Si los hermanos no quieren apoyar, contáctense, ¿sí? Libremente con oficina para poder ver, ¿no? Con quién tienen que coordinar esa parte. Hay área de niños, área de auspicio, como indicaba, ¿no? La hermana, hay área de las cárceles, CLF, IYF, y también hay área de educación para el desarrollo del intelecto. Amén, hermanos. Esperamos que puedan consultar y ser parte de estas actividades. Ahora sí, vamos a recibir, por favor, con fuertes aplausos al coro Nueva Alegría. Dulces melodías cantaré y alabanzas al Señor. No temas, contigo estará el Señor con su amor. Cristo, 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 mi Señor de amor, llena mis anhelos, me mantiene cantando. Mi corazón tenía dolor por culpa de mi maldad, pero por el amor de la cruz esperanza tengo yo. Cristo, 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 mi Señor de amor, llena mis anhelos, me mantiene cantando. Vivo por la gracia en Jesús, cubre mi vida de paz. Siempre veo el rostro del Señor, alabo su santo amor. Cristo, 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 mi Señor de amor, llena mis anhelos, me mantiene cantando. El Señor es muy precioso, Él es mi felicidad, su amor
gracia de Jesucristo, vida eterna me dio. El Señor es muy precioso, su sonrisa me da paz. El Señor me fortalece en mi peregrinación. Oh, qué gran misericordia, nunca cambia su amor. La gracia de Jesucristo, vida eterna me dio. El Señor es muy precioso, en su cruz confío yo. Para ver su santo rostro, dejaré este mundo. Oh, qué gran misericordia, nunca cambia su amor. La gracia de Jesucristo, vida eterna me dio. Sí, muchas gracias al coro. Y ahora, hermanos, vamos a invitar a evangelista Rubén, quien va a compartir la palabra. Adelante, evangelista. Sí, buen día. Askia lo aquí Bangilat Kuliaka. Kun jamás iptasa. Hanwal tavinksta kasa humaha seskanyamakiwa walikiskta sin. Kun hamte arskstan ha ukamar hamawa diusaha irna qarakin. Uka arura kipina naha chuyma han hakirasin. Pastor Kim uka predican. Kamsisa kuntejo mah arskata diosaroja ukamwa diosakhlurani serakiwa. Ukama diosan monasinya pata kangaskta. Akal watan khay wasaha taktas nyani diosan aronakapa. Taktas ipkhanyani Miqueas sat libro halhapasti pusi komaraki takapasti soktata amstaro. Miqueas libro Miqueas halhapasti pusi komaraki takapasti Miqueas halhapasti sokta como taktas nyana kalwatana. ¿Cómo está? ¿Cómo se va? Dios no lo capaz. Con ampira kalak pachang kir Dios tatitur yupai chanyataki unistasti hupan naira katapa rusti maran baka kalyuna kampiti unistaha altarahan uka baka kalyunakah hupar loktanyataki tatitusti kusisirakispati hupar waranka ovejanaka han ukah tunka waranka aceite hawiranaka churirista ukaha han ukah hilir yokal wawacha lokterista Dios contra sait asinya hata ukamarak hucha hatsa kwamsiwa uras pachaja iwasnaka ma costumbre pasa como que aquí iglesiar por tantan muy una casa ya katoqin kaskiwa pero kun sa Dios wasnakat moneja hilat kulikanaka kunabachteja pachanaka pasje kwa
maiktipe. Kunabitej salvación katoki paja kuajanira pe amuikitej, pero kunabitej pas que tiempo nagaja kuaja paja amuitas jañapawa. Como Salmos libro pataka positun kallatunkani taqtasiphañani. Salmos libro pataka positun kallatunkani ma halhatpacha kamsisa tatitojar hacha aptatapan tatituroj machaq ocho qochupjam yo sirinakam taipin hacha champjam kamsiu kunaqa tatsa cultoja qalti iglesianaja kunao seteja yupaychiktan ukhatpacha wali sumaspawa taqini qaltsna wali poqa ka iglesiana alwat pacha diosar qocho sa komaraki testimonio istasa ukama ñapawa chiqpallansa ukampis yaqipanakaja diosan aronaka isterikeo purineraktan ukampis hanisa diosan arop sum katok che ukaja hanipi kuntakis askikiteja ne askikite han diosan arop katok chika kuaja tal vez yaqipaja mayapsta como hanihut qat iglesiaro ukapi wali askija hiwasnakatakeja ukatpi hakawisas suma sartañapatakeja kamsisa diosan arpaja tatitur machaq ocho qochuphamsiwa kaukan qochuñasa siwasanakaja diosaroja aka diosan utapana siwa kaukante juntashtataki qollana santo haqinakaja ukan qochuphañapas inasa markaja amuyapsta ka iglesia catolican santo nakautke aykuan qochuña pero aniu kamaka naira pachanakaja naqsararaki atpi ukwaro ukwa iglesia rojo naira colegio que atkwaq sararakipi como así acá congregación de los santos sañmoneja kaukankiteja santo haqinaqa qollananaka ay kwan sañmone kinagas kwaja hiwasnaka tanwa taqini hanisay suma kantañat kamja pero diosaro hachantan ukwaja wale askiwa ukwatpi diosa hiwasnakaro listo hiwasaja qochontaña sapi akanaja hanisay sumak pan hiwasan aronakasaja pero ukama qochontaña ukawa diosaro waleja chaja taqtasirakiñani diosan aronakapaka salmos pashpa qillqanaka pusitunka llatunkani y jalhapasti patunka kimsani kamaja
Anchit chakta esto. Kamsisa Biblia naha. Diosan qollana nakaja. La kapampiwa diosaro qochuphaña pasiwa. Diosaro qwale askipi diosatakiqa qochuña sahay wasanakanaja. Ukamaja hiwasaja taqtasikipañani Dios naro nakapa. Génesis ukwaqillqatanaka. Génesis patunka haljapa komarakita qapasti pechqa. Abraham kipkau nayaroj sito kullakaqaw sasa hupasa Abramaj hilaqaw sarakiwa ukamasti nayaq taqi kunas wali lurakja hanirakiw kunsa hanwal amtapte kitit sapali ka Abraham chachatpi palaskiqa kanja kamsans Abraham chachaqa nayan kullakaqaw san wawarmi paro Abraham chasti pataka marane hanaw warmi paja llatunka marani llatunka marani komaja Abraham chachanoripa wali uñaqt'anina siwaka qillqatanka kunjam samayasina ka Abraham chachaqa warmi uñjasaqa hiwayapqitaniunaruq sasa ukatpi ukam panakaja arusipanja kullakaja ursasaqa ukat ze Abimelech ukaja yatisinja como Abrahamaja cuñado jawas sasa upaja arusina icha amuit ayani hiwasanakaja humanakaj uka 80 marane japjasmakaj kunjama japtasa uka uñaqta awinakaja q'ala edad qanaqta nuwataqini kumaja kunjampuni china ikatimpunja pero uka sara warmisti wali hiwakinuasiwa Diosapi uñjaskarakinaja aka sara warmiroja hupawa imaskana haneu kitimpisa llaqt'aykanati Abraham chachasti Dios sana chachanpi kuatpi Diosaja iyaw sañan haqi sasahu para uñt'asirakina Diosaja alaqpach markat hiwasanakara uñtanisakamus pachas Diosa uki hiwasanakara hupaja kusisita pachati kuay llakitaki pachacha wale iya usañani pjeoka hermano ka hilat kulika iglesia de La Paz kuangirit gaxas inasa Diosaja injanisaja han wal tataski pero hupa unjanisto taqi kunanaka ukamaja kuna usuna katsa unjas cuidas karakstukum kumaja kunanaksa churarakstu hupa kuma pi ka qillqatanka hamis suskarakeja kamsisa hiwasa chuymap aka Abimelech chachan chuymap unchasnaka hiwasa razón hachurus napi paroja pero Diosaja kitirus toqentani hiwasa qamois nawa Abraham chacharu toqentaspa q'arisitapat sasina
pero Dios aukeja kitirosa toqenteja. Dios aja kamus pajansam a nayan aklit chachao kabran chachaj. Aka abran chachaj nayaro wal iausito ukat ukamsa arsuraki ukat pi nayaja imarqueja takikun sase ukamarkipi chatimpunja Dios aukeja imistaneja hiwasa nakaro esposa nakamarosa wawa nakamarosa ukama walhan nakarakiwa han aka Dios nataparoja wa nakaps kitaniñ manapkite kunateja amuyu nakapahumanti kuatpi humanaka ukaratupi iyaus panyamaj Diosao imanu wanaka harsasin kunhamte ja abrancha charo imkana kwa ukamaraka han nipuni humaja luramti Diosan lurawina kapa kuna hiskaki kaspasa kwama amuyamti humaja nipuni ukamarkipi nayaqa nairjaja sararkiatja tay kajapi sarañan iglesiarcito ukat naq sartasas humaja muita ñamawa kunta kisa juta aka iglesia taypiru ukja kunata kisa ukwa amuita sichansa kumaja Segunda de Samuel uktaqtasiñani Samuel libro Jaljapasti tunka pichqani komarakita qapasti tunka mayani Saúl chachar reyit ut ayata khasti walpun amta nayasti hitqitua arsuta nakahatsti hanirakiu pokiti sasa aka Absalón chachaja kun sa muyaskan katimpunaja ahupaja Zeiru at unhan monana ka rey David uparut unhan monanja ukatpi ka kun hamsa ka Absalón chachaja irnaqanja uka lurañatakeja kunateja David chachaja wali hilire hanwa rey David kwa kunateja Juankir hakir hakinaka hasarkana David chachukaroja uras pachanaka hanipi kun sa hiqatanip kanteja ukanakpi unjana haka Absalón kwa akankir hakinaka aukej ukarosari pero haniwa aukej suma panakar katok kiti sa siya pak amuyana katpi pak mauyok amuyana anayaw paroja turka giptirist hasasine nayarriera kirist hasas como ko Absalón chichak amuyana kun katpi maurok ka Absalón chichak amuit asin Hupana kateja nayar hutapjetas pakuaja nayaja takiru poniwa huparoja haisiristas asina kampisa kuna bitaja haqina kaxarasipkana ka rey David kwa karu kaja hupaja seit asinawa chikaujar kunatej David chachaj hanipuniu haqina karoqsiskanti kuntej lorqtaj ukaja askiwas asina
Hankwa uraspa jaja toqeta tanin kwamana. Kwamanwa David Chachanja. Yaqipena kaja hasta sisaskut anhapchina kwamana. Taqi kwanak pika Absalón chachaq uñijanja. Ukatpi paqamuyasin ja tatajaq toqiñak yati nayaja wal chuymasht iristqa sasa upaqa amuyana. Kuatpima roja hausanja que kitan que sarapkan David chachukwara. Kuat wali suma chuyman pipi arjait anja. Kumaja taqi kunteq sapkanja ukara askiki iskiwa sasa Absalón chachaqsaskana. Kumatua walja nina campis suma upaja pasirkina. Kunasa amuypanja nayak rein montas ukanwa amuypanja. Hiwasana kaja ukpe amuyasiñisaja. Hani taqi kunas askikiti. Hani puni taqi kunas askikiti. Hiwasana kataki. Uras pechana kaja amuyosana kaja. Amuyanos kaja pantjatapi. Hiwasana kaja katoqaña sarakiu haniwa ukarunakja. Kuna vita hani ukamakiti sasistoja ukja katoqaña sawa. Kuna vita pastoralistan naja kam amuitja pero pastora kam sisa hani uka askikiti sistoa. Ukawa wale askiwasan kataki. Ukatpi kata bichachaja wali yaqipena karaq toqintana khamarakia. Pero Absalón chachasti taqinirua chuyma chana walikiskiwa asesina. Ukamaja walhanidak pi khom chuyma chasaqa upaja haqinakha tan tapitenaj. Ukamaja papatak haqpi ajlisitena kaja Absalón chachaq. Kumasti haustapina uka papatak haqinakaro. Uparu sana naya utaqikun churapjama humanaka jutapjam sasina. Pero acá haqinakaste haniwa yatipkan tikunas chuymapan utjana Absalón chachan ukana. Kunas utjana chuymapanja David chachar hiwaña y reyejaña ukawa Absalón chachan chuymapanja utjana. Kitina que sarkan Absalón chachan kuahaqinaka hanipi siktasipkan kunta kira hiwasas tausistu kunata kisa uka Absalón chacha kuarsarañan sasinja hankuajo panaka sarapja kinwa ukamarakipi choronakanja tatitun utaparoj sarasipkaraki tatitun utapar sara ukata Diosaj untitani ukam amuyapjaraki pero hani ukamakite. Y choro humanakaj kuna chuyman pisa port anipharakta aka iglesia toqiro. Iglesia arsara sasakit humanakaj utavjtahan kuaja Diosan arunakap katoqirichajtap. Ukamaja kunhamja Diosan arup katoqañapa. Iwasaja kunjam katoqañasas Diosan arunakap. Kunjamaña pasa chuymasaja Diosan arunakap katoqañataki. Kumaqtaqtas ñani aka Job uka qillqatanaka Job libro halqapasti patun kapayani. Patunka mayani takapasti maya. Kamsisa uliart aphanyan. Ukharusti Job chachaq akam sasau arso. Nayatakej kushishiñas pawa humanakatakej nayaroj ukapachaja.
horas pachanaka haniwa Diosan arup siwasanaka istaptante. Hankwa ha amuyuna kamwa istasipta. Humanaka ha amuya sisipta kunham sakasipta ukwanakaro. Kunham istapanyasa sisa Diosan anukapha. Sumwa istanyasa Diosan arunakapa. Ukau cuy machito naro siwa. Pero sa kamoya sinyaha. Dios aukeha kun sunar arhaitani. Kun suwakistatain nataki uka. Akaha nual tawitha kamsisa aka pachangiri nakaha. I kamsarakisha Dios aukeha. Ukwa amoya sinyasa. Ukwat pi Diosan arangkap istanyasaha wale sumaha. Uka cuy machito naro hasiwa. Ukat pi wale eskeja istanyata keja cuy manakasa istaranyaja. Yakipena kanaja wale cuy manakapaja han wal tata komaski. Hani Diosan arangkap katokite. Kunateja hupanakaja upanakaja istapanya pa sumchu manakaparo ani amuyuna kaparo. Mikias libron ullartanja. Kunapeteja Dios aukijotjan kunan pisa hiwasanakaja uparo presentacionane. Kalpachanaja Qispiasin katoqañasa hiwasanaka. Qispiasiña ukatja iyawsaw toqiwa Diosaro arkañasa. Ukamawa ichaja ullartañaniaka libro de Génesis pusitunka halja. Pusitunka halja ullartañani Génesis librota. Taqapaste kimsa qalqo. Ukampis Josea Janiu munkantis sarakinwa. Humaq untawa. Ay wereja taqi yanakapat nayar katuyito nayan akam kipasti Janiu hupaq kunatsa Yakis karakiti. Aka utanja nayaw hiliritja. Uywerejasti janirakiu kunsa janiu siskiteja. Komaste ma Acá qillqatan kanqa mistsupi cooperompi komaraki vino loqterimpi. Hani sumapachi atishkiti kun teja lorapkanti kuanaka. Pero qillqatan kanqa kamsisa han wal lorap jesiwa. Kuatpi faraón chachaja ka mutuño taro istantatayn hupanakarawaja. Ukampisa hupanakaja Kaukan kante José chichak ukaro rakivist antayasip hatayna. Uka mutuño tarrakivist antayasip hana para ka. Ukat pi capitán de guardia pasan humaja aka akinakaro humaja unjata asesina. Ukamasti hupanakaja José chichampi como ma pacho kwangaphan ma urupi panaka samka siphatayna wali yakita panaka sarnaqaphan kwat khushi chichaja siktanu panagaro kunatsa kom yakit sarnaqaptas
Cuatro capachichasti kunteja samkasipkan ukha José Chichero arsusipjanja. Kun hamtis samkasipkana ay kwampi hupaja panakaja arsusipjanja ka José Chichero kam sancha kwasamkaja moni sasina. Naira pachanakanja Diosaja samka toqipi uñasta ayasinja. Pero ichoro nakanaja Dios aukija arjaiqsto aka qillqatanak tuqi Biblia toqi hiwasanakaroqa arjaiqsto. Ichatimponakaja pachpakpi haqinakaja amiskarakeja nayaja samkaja kam samka paru wal iyawsapji pero hanikwa maqiti ichatimponakanaja. Kunateja qillqatanak sisqiwa han iyawsam samkamaru ichatimpoqsiwa. Pero naira tiempo nakanaja naira pachanakanaj samka toqej Diosaja uñasta asrikinpi. Kuatpi qillqatanak mistoja ka José hakan kwa tiempo nakanaj. José Chichaja kuatpi qananchunaja kun sancha munkana kwa samkaj. Kunapachtaj akan hisk'taptama ka iglesianaj kitisa testimonio arsur mistrinmoni sasina. Pero hani kitis mistrinmunkiti. Wali am tata hutapjiya qbanakaj nayaja testifict anio sasina. Pero kunapachtaj purin jaya ka iglesia ukaro Kwaja hanipi arsuñ monqeteja. Ichuru nayaja arsoq Diosaj kuntej namplur ki ukjas sasina. Pero purin hasin iglesia toqeroja haniu puerqete arsuña. Ukata kisa humanakaja wakista siphañamao hanira testifican ukaurasa. Walaja pachanakao pastora han uintikiti hilatanakaro kitinakate jutki aka iglesia arkonaka. Kauqa tiempo sutji kar hilatak sikti kwa kimsamara ajiwa asesina, pero hani uintikiti siwa pastora kunata. Kunate hanipi testimonio hupaja arstas kitija ukatpi. Humaja kun hamsa qispiasin katokta ukak arsum ukapi wale askeja Diosa ukitakeja. Kunabajtaja qispiasin katokta kaq wale asqaririyat pinayaja wale asqariri. Kunabajtaj nairajar miskayat kwaja kuna wale asqarta sisaw misturita. Kunadaj pastora naipun taktitun ha testimonio arsuña hatakeja. Ukamaja ukapachaja nayaja amuya tu testimonio pasjan ukatwa iglesia purejja sasen. Kunateja Diosan arup istirikio nayaja puriat. Pa paksipi ukamaja purtjanayaja. Kumaja kunapachaja Diosan arnakapal ki kwaja iskap haltara kiritpi. Kuat pastorajma tiempoja mainero utaetaena aka puertar. Puertan pi kunapachaj mistzuskayat iglesia ay kwau. Katapitunaro kaux saltas tahilatas ito. Nikoma pastoraj sanpi ma wainau hute qipajaro qontasi haniuyat tant kitisksi kaukan hakchi ukamwa pastoraj arsunina.
ukamaha pastora ukat pito qasiqa humanakaqa amuya phapunim khitisu taski iglesiaru machaq hilatanakaq purt'anchik kwaqa k'asht asip ham arjayt'ap hamsij ukatpi katimpunaq naruq ukam mahilataq kattapitaq ukat naruq iskintitoqa humaq qispiasin katoqtati hanicha sasa qispiasiñaqa ma certificado apsusiñati sukwama muyayat katimunqa ukat hupaq wastatpi Diosanargadap hanaroqa irqarantitoqa ikwamaste uka arunak ist'asaqa huk'ampi yawsañaqa hiltanqa ukatpi nayaqa yatqa kirasiñaqa Diosan arnakapaliriq uka qhipatsti alwapi iglesiaroq purinqa ukaratu pastoraq naruqsito humaq mistusunim testimonio arst'asim sasina kunapachaqa nayraqar mistkayat nayaq ukaqa hanipi kuna arsunchayat qayatiq humanakaruq hanir Juan pasap karaktama Pastor Daniel Kwakkamsisa mistsup hamnayraqar usiu Pastor Daniel kunatiq misttaqa ukawa wale aski kuntiq arskataq uka haniw ancha kiti sasa ukam wa Pastor Daniel uqsiq Katimpun hanayaqa arsuyat wa haniw huchaniqti uka kuanayaqa arsuyat kuna hati q'ips apaqapkitas phikanitqa ukamatwa ay kumakwa nayaqa arsuyat ukatipuna nayaqa aski haqiqtu aychaqa sasapi arsuyat ukamakwa nayaqa testimonio arst'aniyata katimpudo haniw kunapachasa akama amuyasirikte pero nayaqa wali samarañi qatqa Dios awkinqa ukama arsuyatqa nayanqa wali aski utjito chuymajan Dios pagara ukamaki saraqt'anaqrit kuna qillqatankampisa nayaqa testimonioritqa aka Hebreos librompe Hebreos libro kunham sasaskiaka Hebreos libro kunha huiña yatakiwa nayanro huchanakaqa apaqito ukamsio taqi huchanakaqa apaqito wiñatak kunapachitaqa yurqqa ukata kunapachita hiuqaq ukakama taqinis uint'apachatawa ka Hebreos 10:17 kamsisa kunha hanipuni amtasqati huchanakamatqa hanwali lorawinakamatsa ukapi chuymajan hakanaqa pero haniyat kayati kawkhan sahi qatasida kwa humanakaqa ukatpi wakista sipqañamaqa testimonio arsuñatakisa haqi masisaro Diosan arunkapa arjayñatakisa Dios awkisaqa hanipi hiwasar huchatakas apaqkis tutiqa marataki hanukwaqa wiñayatakiw
Naira tiempo na caja, hucha apacasillaja, ma cabrito ha pasado, ucaman o hucha apacasillaja. Pero ichaja camsisa, Dios no capaja. Jesucristo ha Allah pacharo mantisiwa. Haniwa cabrito nagan wilapampi, kete han cuaja. Jesucristo pachpan wilapampiwa, hiwa saroja. Huchana kasat paj siwa. Kam siwa qilqatat kaja. Hani akapachanja han kuaja. Allah pachmar karo mantaten. Hani hakin lurt atakan tu kuaja. Han kuaja. Diosan lurt atanpi. Ukarupi Jesucristo jamanti wilap sawarta ni warak. Upawa huchata kasat qishpista wiñay pachataki. Uka tatitropi huasnakaja yo asaptanaja. Kuna pachataja karcela kuarsarapta. Yaqipanakaja certificado katokta señor kipi tapjarakeja. Panakarokas iwatsakarhaitan certificado churapjams. Cuatro tapje panakaja. Ma uroxis tapta. Kunate humanakaja certificado katok irikiu hutaptaja sasina. Kuat PR khayap nakaja. Humanakaja pakasta katokap hanyama sasina. Libre hanyama pakas toketa. Humanakana almanaka maha wale libre katas nyapa chuymanaka masa sau panakaroja arkhayap. Inasan ameab chiti suma askiro. Ukatpi panakaroja arkhayap. Humanaka wiñay qispeasin katokap hanyamao. Humanaka qispeasin manapqtawa aka mutuño tatak mistuñ manapqta sasina. Pero hani ukaja wiñay kusisña kiti. Kunasa wiñay kusisñaja. Ay qispeasin wiñay qispeasin katokasña. Kama. Ukatpi diakono cárcel token utataki kwaxitoja. Humak amuy pachataw kaukrin nagasan qispia sin katokatap uk amuy pachataw list churita sasina. Kamsan supaja. Nayawa huparo arhaitaja. Akahan qispia sin katokapki upanakaro. Upanakaro nayak arhaita sasina. Kunat sana ya wali kusita katasiat ukaratoja. Kunateja hupawa salvación katok sasina una ya kusisiat. Hupak kamsas arsonja. Ka hilatan ka hanir katok ke salvación upanakaroja. Dios sanaron kapao chima paro arjaña sasin. Kamaja ukampi arsona. Kunabateja testificaño rasakano kwaja hopanaka huasistano akatia kuno kitis testimoni arsuñmoni qispia siñap toqeta sasina. Wasta tupa arsuna kitisa testimonio arsuñmuni. Pero qispia sin toqeta sasina upaja arsuna.
ukapachipi nayak amuyatja kaukrin hilatan kasas Dios san qispiasiñapa katok katayna ukaj. Ukat mayneja naroja situna. Nayaja ka cárcel toquet mistjao aka agosto ukana ka mistjao. Pero kaukarsa Dios san aron kapistirik sariristas. Ukat pina nakaja unist ephragiat kaukartek pornya pa aquí kunaka. Ukat humanakaja Dios saroja oración toques maip hanyamarakek. Ukahilatan katag. Wal khani mistjapje cárcel tokenakatja. Pero humanakaja ora panyama kama kuno teja Dios au kin aronakap istasip kanya patak. Ka waina kompisik ito naro kunsa na yakhlurirista aka motoño tat mistrasin kat na yakhu para hoja seat iglesia port anim hilata sesina ukat partit na yak yate katska kiti Diosan aronakapha na yakhu para seat iglesia taipir port anim ukano humaha yate kata. Teja, kuna pachas nak certificación katok takso paxitito, ukampisa na yaksayat pi akapachpan wa churaphan asesina. Pero pajasan hani kutan mong carcelares, han kwasti humaha khespi atau kut anhat asesina. Wale askipi Diosan aronakapa arhait anyaha ka karsil te pinki upanagangiri upanakarauha. Hani upanakah kau kerhaltan pirip kiti han gua ukan histanta tap cehai kuam bisa Diosan aronakapua upanakarok arhait anya. Kumastikun sa uliart eskayatan nakalawanha. Kumaha uliart eskaginyani Génesis Pusitunka haljapa komaraki tunka soktani akapa. Kamsisa komaham panadero nakan hiliri pasti ukam josean suma samka khalanchatapatsti sarakinoa. Nayasti sama samka siraktua sasina. Kun ham chimsa kan ha amois na hiwasa. Haniu chima pah wali suma kanakante pa panaderon chima paha. Kun le khosicha hischin hay kun sumanaka samka sipta sasina. Aka kopero chichasti upahar susin pe nayak kam samkasta sasina. Kun hamakan tehkoma. Kat pi panadero ha unchukishkano kamsani sa ka khosichichaha. Kuna vez khosichichak askita ki sam khananchan ukha ukat khaki hupaha arsurakina. Kwato hupaha arsuna. Ukomaste ukat pi panadero harso nayaja samka siraktu asesino. Yaqipanakaste aski cheqa chiman pi arsopre. Yati paragi uka uksarus sarasipki kuna taksa sarasipki uka. Yaqip hilat kuleganagah ukwa yatipra. Pero yaqipanakaste sarapja kiwa kun hamarak a ver ka hilatar saraniste. Kuat nayak sarara ki iglesiarsas. Como kwa amayapje. Kuna vez dejan wal
waltaña porque mayni kur ya ves unihtat ukama iglesia sarene kaxas yaqipaq amuyapqa ukakwa unchukisip que yaqipnakaq aka panader chachama komaste ukama kunabida José chaja hananchunja aka Copero Roja uku estascando Kim surutqa humaq wastatwa faraona roq churjata bin hasasina pero panadero ja nayaq samkasirqa kam arsusin kuaq kamsansa aka tunka paqalqan kamsisam amtata kiri canastillosti kunay ant'anakaninoa faraona takeja ukampise hamachinaka jutasina uka p'eqe patatkan uka canastillo t'ant'anak manqsur yapje sisin ukamasti José Sarakinoa samkamaja akamsa muni uka kimsa canastilloste kimsa uru asesina kun ham hakausa akapanadroja apaskanja Qhispiasin katoqañatakeqa wastaki poniwa diosan wilapaja ukatpi cooperosanja ma uba alikwa uñitas ukapi Jesucristo na wilapaja antalurirejaqa hupaja samkatsirkino antanaka antaja san monarakiwa Jesucristo hanchipa uka pero hupak kamsansa p'eqipatanaja utjano taqikasta suma t'ant'anaka asasina aka faraón chachaja san moniwa diosakas pasukama pakasta yausir haqinikapi utkiqa hiwasnakarakiqa ma yausir haqinakaq kamsisa Jesucristo kiwa nayaroq espíritu hupakiu natake askiqa asasina haniu nankunalratajas askikit ay kuma amayapqa pero maynire hilatanakaq kamsis arusi askipi Jesucristo pi hiwiqa hiwasanakatakeqa pero hiwaq nayaq lorapuniristua kunsa diosatakeqa diosatakeqa nayaqa kuns lorapuniristua ay kuam yaqipnakaqa amayapqa uka manjaranakaq ukpi sañmoneqa kunapachiteqa juicio kaq purinjani ukhaqa yaqipnakaqa amuyiwa Dios nayraqan presentación nayaqa akam akanak kun waluranta sasina kuanpi aka Biblia qunista istoqa kan hamsa tukuyqa ka t'ant'alurir haqeqqa ichaqa Santiago libro taqt'asiñani Haljapaste Paya Santiago Paya Haljapasti Haljapasti llatun tunka llatunkani kamsisa inas maynexischi humaq yawsañanitawa ukampis nayaq suma lorawinak lurqtqa sasa hichaqa uñasht'ayitaya han suma lorawinaka yawsañamqa nayasti uñasht'ayarakimawa Jesucristopi taqi lorawinaka phoqiri purinjeqa akapacharaqa nayra qatanakasti haqiwa
puqañapanja kalinakha ukampis Jesucristo arsuno humanakaj apaqhapjam aka nayraqata mandamiento nayraqata pacto ukja aka qipa pacto puqasiñapataki ukatpi Jesucristoja hiwasan suma loroyanakasaja hanwalisikiteja kunate hupan suma lorawipawa nayraqatankañapa ukata humanaka hanikpuni kunsa lurapjam tisistoy huasanakaro hankuasti iyawsapjakita nayaro siyu Jesucristoja kunateja huchanakasaja qhariqatajiw Jesucriston wilapampi kunateja Jesucriston lurawipampi uka wilapampeja hakaskiw ichatimpunja ukatpi ichatimpunaqa hiwasanakarawqa sisto humaja yawsawik uñista ayitasiwa nayawa luraska taqikunsa siwa Jesucristo kunas uka luraweja Jesucriston hiwatapawa hupapi warta siwayeja cruzanja wilapja hiwasanaklayku ukapi taqi lurawinakaja kunata huchanakas q'umachkisto kunakaja hiwasanakarawqa sistuwa humaja iyawsakita naruki yawsita siwajapa ukatpi copero chachaq ukpi sum amuyanaja vinoja kamsanchikpuni Dios Jesucristo no wilapasanmoneja kunatej kunjamtej aka coperoja vinumpi faraón chachaja k'aro presentaskana ukjaja ukapi Jesucristo no wilapaja ukapach parakiwsanakaja mauroja Dios nayraqtaruq puriñasaja Jesucristo no wilapampikipuni Jesucristo lurawipampikipunimi hiwasaja Dios nayraqtaruq uñistainsaja matimpo yaqipanakaja amuyipi nayaja kunsa lurapuniris Jesucristo takiqa sin Dios atakiqa sina yaqpinaqa arsuñmuniw nayaja diácono yatwa kuampi presentaciq ukam amuyan manap nayaq maestro de niño yat hankuaq nayaja wal kaurunakawa manqata utqasinaks pasarak kuna vigilia nax lorantarak nayaq ay kum amuyasin manapqi yaqipina ukampi wa presentasin manapqi Dios nayraqatanja ukatpi humaja amuyasinñamaq kunampi se Dios nayraqatanru uñistata uka kun siwasar maistoja humaja iyawsakim aka qispiasin inach'usata katoqtan ukja ukatpi nayaqsisqt'ayatqa cárcel toqinqa humanakaja iyawasapqapuntateka Diosan arunakaparu haniti humanakaja nuwal taqtamawksa humanakaja iyawsapqapuntateka Diosan arunakaparuja listo humanakaja arsunipqa iyawsapqta pero acá qillqatanqa ma libre hamakiwa may k'arintap Cristam ukhasti sas ay como sikt'ayata panakaraw panag yaqipaqa ukatpi mayneqa masuroqa arstasqitoqa hani yaktis chiqpachapun salvokta ukha yaqipanakaja p'iqiruki ukatoqi Diosan qispiasiñapqa kunateja ukatpi ullart'añasiqiwasaqa ullart'añanichaqa segunda Pedro uka libro Jaljapasti Maya Kumarkita Kapasti Patunka
patunka kamsisa ukampis nairaqataqa amuyt asipqa aka toqetqa profeta nakan qillqatat arunakaq haniw hasakikit aleq leetasin amuyt añatakeqa profeta nakasti hanipuni kunsa munañapakapqam parlapkanti han ukasti hupanaka diosar katuyata haqinakapqano ukatpi kadiusan qillqat arunakaqa hanipuni hiwasaqa igual ksnat kawkrin libro nakampisa Dios tataqa espiritupi hupapachpapi qillqt'an munanqa ukatwa kamsis Diosan arunakapaqa chayqa qollan haqqin aklit haqqinakan qillqatawsi aka Diosan arunakapaqa Espíritu Santo pachpawa qillqt'iq haqqin qillqatakis sapan ukaq hiwasaqa hani askikitsas amuysnanpi pero Jesucristo qollan ajayun qillqt'atawa aka qollan arunakaq humanakaqa hanipuni masksa hanwal amuyapqamti hankuaqa humanakaqa chuymanaka mana katoqapqa Jesucristoqa haniwa ma haqikiti haniwa kuna haqqinwa pakitankusti Diosan yuqapapuniwpaq kunteqa Diosaqa arski ukaqa chiqapuniwa ukatpi iwasnakaq iwasapqa ñasaqa aka Diosan arunakaparaq humaqa yawsapqakim akakama Diosan arunakapa iwasnakaq palt'asipaq ñani Dios armayipaq ñani Diospa garanipaq sumaw tatay aka alwatan humaraw kunataq humawa aka alwatanaqa arunakama qanaysta apqista kunahamtaq qollan ajayuqqa arqayapqita chuymanakaqa arukhama nanakaqa Dios sanwawapap hanikuq qillqatakikiti ukaw human munasiñamaqa ukaw human munañamaq Dios kiqa kunataq Jesucristo wawamaq aka uraqirpurinitayna uka kawsapi qhispiyasiñaq yawsaw toqikiqa ukatpi nanakaqa q'uma santo qollana ukhamaqeqa wiñataki ukatwa Diospa garapaq sumata chay aka t'ani pharaqsima aka hilatanakaro iglesiaro kunataq lurasqani ukanakaros ukanaksa aka Diosan utapas alañachi ukasa Diosan arunakapa alañataki ukasa ukhamarkipanay tatay ukhamaw aka alwatan humaro Diospa garanipaq Jesucristo qollanuwaman sutipaqaru ukhamapan